Reciba un cordial saludo de muy, pero muy buenas noches, estimada y apreciada comunidad latinoamericana y más allá, y también integrantes de la Escuela de Formación para Emprendedores. Tengo el agrado de presentarme ante ustedes. Hoy les digo qué placer, no solo tener estos acercamientos, sino que desde ya desearles mis éxitos y mis buenos deseos para todo lo que estén haciendo, lo que estén emprendiendo. Ante ustedes me presento, soy Max Sequeira Cascante, les saludo desde San José, Costa Rica, Centroamérica. Qué placer poder, como les decía, no solo compartir, sino tener estos acercamientos a través del maestro Ronald Contreras, quien también le doy agradecimientos especiales, menciones especiales, y a la Escuela de Formación para Emprendedores, que es una institución que está haciendo la diferencia no solo en la sociedad salvadoreña, sino en la sociedad centroamericana, más allá, y que permite no solo estos espacios, sino que también la oportunidad de poder traer testimonios, buenos mensajes sobre aspectos que son relevantes, interesantes y claves para generar, digo yo, buenas noticias. Y hoy precisamente vengo a compartir en este momento un tema que es no solo ya hoy en día tendencia, sino que se transforma en un estilo de vida. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de que ahora influye mucho en las grandes decisiones empresariales, en las grandes decisiones estratégicas que ahora no solo lo podemos ver desde el punto de vista de grandes empresas, sino que ahora también la parte emprendedora tiene que tomar nota. Y precisamente de esto vengo a conversar hoy con ustedes en este pequeño espacio, que es hoy precisamente el factor de el botón de compra en el cerebro. Y estamos hablando de cómo el neuromarketing influye en la toma de decisiones del consumidor. Pero antes de dar continuación al tema, como les digo, me presento como Max Sequeira Cascante. Mi formación profesional consta de un PhD, doctorado en Mercado y Publicidad de la EIU, Estados Unidos, igual una maestría en Administración de Negocios, y también cuento con experiencia en el campo de la consultoría empresarial, enfatizado en el campo de la empresa estatal, la empresa privada, también las pequeñas y medianas empresas, que hoy me he desempeñado en esta área, y los emprendimientos en proyectos acá en Costa Rica con importantes entes como Se Enfoca, ABBQ Consultores, también el Banco Nacional, y trabajando con proyectos mucho con la parte de BN, en algún momento Mujeres, BN Emprende, y me ha tocado asesorar todo lo que son modelos de negocio que incursionan apenas en el mercado. También me especializo como capacitador en áreas como el neuromarketing, el liderazgo, la planeación estratégica, cuando se trata de grandes empresas, y cuento con también la participación en importantes medios de comunicación como Mercados y Tendencias, que es una revista que se lee a nivel regional desde Norte, Centroamérica y Caribe, al igual que el periódico El Fino, que es de Costa Rica, y la revista Rumbo Económico, donde soy columnista de opinión en estos espacios, compartiendo estos temas que también ustedes ahorita escucharán. Y también soy profesor universitario con 26 años de experiencia. Actualmente doy clases y imparto lecciones en Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador, Ecuador. Igual soy conferencista internacional, imparto muchos temas de actualidad empresarial en Colombia, en Perú, en Chile, en México, donde se me invita a importantes instituciones de educación superior, y también soy investigador, al igual que pertenezco a la Red Latinoamericana de Investigadores, especializado en todo lo que es la parte de indexación o artículos científicos, y soy árbitro y juez revisor en varias revistas indexadas acá del continente. Entonces, parte de esto es el detalle. Igual soy presentador, tengo mi espacio de televisión y radio en la potente Radio TV, la zona de Cerri, Costa Rica, uno llamado Tips Empresariales, especializado en negocios, empresarial y lo que es la parte de emprendedurismo, al igual que culturas en movimiento, que toca aspectos de lo que son grandes inventos que han cambiado el desarrollo de la historia. Entonces, este es un servidor que hoy viene a compartir con ustedes, y estoy no solo para servirles, sino para hacer de esto algo único y irrepetible, estimada y linda audiencia que nos escucha. Entonces, volviendo al tema en cuestión, notarán ustedes por qué un cerebro, ¿verdad? Hoy en día, ¿por qué un carrito a la par de un cerebro? Y la pregunta detonante, ¿cómo el neuromarketing influye en la toma de decisiones de consumidor? Es una buena pregunta que nos deberíamos de hacer los que somos empresarios, los que somos emprendedores, los que somos investigadores y académicos, porque esto nos lleva a repensar con una frase que me gustaría dejárselas de parte mía. Se las dejo, una creación que la hice para esta
para este evento. En la era digital, los datos son la brújula y el neuromarketing es el mapa para conectar con los consumidores cada vez más exigentes que nos enseñan que cada decisión de compra es el resultado de un diálogo entre el cerebro, las emociones y la información que los rodea. ¿Y qué quiero decir? Que hoy tenemos que estar abiertos a los cambios de mercado, a las transformaciones estratégicas sobre lo que es el consumidor ya no solo tradicional, sino que hablamos del consumidor digital. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy tenemos que entender que estamos combinando ciencia y marketing de la mano. Y esto nace a partir de la mezcla o confluencia entre la neurociencia, la psicología y el mercadeo. Entonces se ha transformado en una disciplina que conjunta varias áreas de las ciencias sociales, de las ciencias exactas que ustedes apreciarán, en donde se estudian no solo los procesos cerebrales, sino cómo influye esto en la decisión de compra con una combinación de grandes herramientas como la resonancia magnética, el electroencefalograma, el eye tracking, que son herramientas que ahora se encargan mucho de lo que es la parte de análisis, de profundizar en el estudio del ser humano. Entonces hablamos la neurociencia como tal, que es la base de todo. ¿Para qué? Para entender la mecánica del cerebro humano, sus funcionalidades cognitivas, emocionales, el mercadeo, para poder entender cómo conectar con las necesidades de las personas y también la psicología que nos involucra en ese estudio del comportamiento humano a nivel de motivación, a nivel de sesgo cognitivo y cómo la mezcla de estas tres especialidades, sin contar la arqueología, la psicología, la sociología, en este caso la economía, las matemáticas, la publicidad, los negocios, que son también importantes porque aquí partimos de una base para poder entender y analizar aspectos como la conducta electroquímica del cerebro. Y vean qué interesante, porque estos datos sí los tomé de referencia de un reconocido especialista que es Álvarez del Blanco. Entonces hablamos de don Álvarez del Blanco, muy reconocido por su libro de neuromarketing, Roberto Álvarez del Blanco, que nos da estas semblanzas de las cuales ya nosotros tenemos idea de que el cerebro humano no solo como tal es un órgano que tenemos las personas, sino que es una red completa que alberga alrededor de 100.000 millones de neuronas que se comunican mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores. De ahí que se genera la dopamina, la serotonina, lo que percibimos como una decisión racional. Pero en realidad tenemos que hablar de un complejo movimiento químico y eléctrico en donde se habla que el 95% de las decisiones de compra ocurren en el subconsciente, o sea, fuera del alcance de la parte consciente, o sea, no es una decisión de forma racional, sino más que todo, podemos hablar irracional y que hoy nosotros, los que estamos en la rama de las ciencias empresariales, ahora que nos escuchan, tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención, que ya hoy no es vender por vender, no. Tenemos que entender cómo es la mecánica de las personas con respecto a la percepción sobre bienes, servicios, marcas, qué tipo de respuestas afectivas tenemos que entender y analizar en el amplio sentido de la palabra. Además de que cada decisión de compra te activa esos circuitos cerebrales específicos en donde el neuromarketing, ¿de qué se encarga? Hacer un mapeo de las principales rutas para comprender y canalizar las experiencias que tienen las personas. Y aquí es, el subconsciente juega un papel importante. ¿Qué quiero decir? Que ahora tenemos que tomar en cuenta que las ventas se transforman en experiencias. Ya no se puede hablar de te vendo un producto solo por vendértelo, solo porque es el mejor, sino que también tenemos que canalizar hasta la parte género. Tenemos que entender que con la parte masculina y femenina el concepto se maneja de una manera totalmente diferente. Cada uno tiene su forma de ver el mundo, sus particularidades, sus características, y esto también nos hace ver en un amplio examen de conciencia qué aspectos ahora son esenciales para que tu producto o servicio ya no sea algo más de lo mismo, sino que se te convierta en un estilo de vida y para las personas se convierta en un estilo de vida ya como un tema más de conexiones empresariales, lo que nos lleva también a entender puntos claves dentro de la neurociencia. Primero, la atención. ¿Por qué es clave la atención? Porque los primeros 3 segundos, y está comprobado por grandes especialistas como Néstor Raidot, como Álvarez de Blanco y otros, que los 3 segundos son claves para poder generar estímulos visuales,
mensajes potentes, mensajes cristalinos, transparentes, además de que el 80 y 90% de las compras están guiadas por las emociones, no por análisis lógico. Entonces, vean qué interesante, por qué nos tenemos que hacer la pregunta cómo factores externos también pueden influir en las decisiones de compra de las personas. Y aquí tenemos que tomar en cuenta elementos como las épocas estacionales, tenemos que tomar en cuenta elementos como la cultura, elementos como la parte histórica de un país, de una región, y también cómo la memoria favorece lo único. Y me explico. La creatividad y generar historias memorables también son una impronta que dejan un gran impacto en la mente del consumidor. ¿Qué quiero decir? Historias que involucren emociones, sensaciones, percepciones, sentimientos, es lo que aman los consumidores y las personas al comprar un producto o servicio. Y por eso hagámonos una serie de preguntas, una serie de reflexiones. ¿Qué aspectos han hecho que el cambio se dé desde esa perspectiva? Además de que las recompensas activan un factor como la dopamina. Y para los que tengan consultas sobre esto, acordémonos que la dopamina es caracterizada ¿para qué? Para poder aumentar significativamente los estados de bienestar en la persona. Entonces, vean qué importante porque esta es una de las tantas elementos que poseemos en nuestro cerebro que genera esas sensaciones de bienestar. Entonces, ¿qué buscamos hoy en día? No solo una experiencia, sino el estado de ánimo de las personas. Y vean qué interesante porque tenemos que pensar ahora en estrategias ubicadas en las recompensas, los incentivos, por qué la persona me compra y qué incentivo le podemos generar, qué recompensa le damos a la hora de generar una acción, al igual que esta gráfica que me tocó en algún momento diseñarle, como les decía, basada en el especialista Roberto Álvarez. Vean lo que él menciona. ¿Para qué está hecha la neurociencia? Para generar confianza y reducir riesgos. Creo que todos confiamos, compramos por confianza y por la reducción de riesgos, para evitar la pérdida y la escasez, aversión a la pérdida, para poder generar valor, beneficios y recompensas cuando compras un producto que te agrada, un producto que se ajusta a tu estilo de personalidad, a tu auto yo, el yo interior, el autoconcepto. Y también la parte de emociones, experiencias emocionales que me hacen ver a mí como persona qué tan cierto es que no soy solo importante, sino cómo genero en los seres de los que yo me rodeo y mis seres queridos ese impacto de generar una respuesta positiva. Entonces, seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad? Genera confianza, reduce riesgos. Y eso es muy importante hoy en una marca a nivel de estrategia de neurociencia. La versión a la pérdida, evitar pérdida y escasez. Por eso no se extrañen, porque el tema esto de los precios a veces bajos, a veces el tema de las ofertas en los productos y también entender los beneficios y recompensas. ¿Qué pasa al adquirir una prenda de vestir de ciertas características, un reloj de ciertas características, una bebida de ciertas características que te da ciertos beneficios o las emociones? Cómo un momento se me puede transformar en una experiencia inolvidable, única y irrepetible. Entonces, caemos a un punto en común. ¿De dónde se genera esto? Las sensaciones y las emociones. ¿Qué les quiero decir con esto, estimada audiencia que me están escuchando? Que tenemos que tomar en cuenta que hoy en día la parte neurocientífica valora las emociones. ¿Y qué implica esto? El estado en el que yo me encuentro para poder reaccionar de cierta forma al estar en un momento de compra, al visitar una planimetría, al encontrarme con personas compartiendo intereses en común. Entonces eso nos lleva para entender que esto es el motor principal de donde podemos arrancar para generar neurociencia y revelar cómo una marca hoy en día no solo es marca, sino las conexiones emocionales que generan vínculos más profundos con mayor fidelidad, decisiones de compra más rápidas, más impulsivas. Por eso observen cómo las épocas estacionales en el año son interesantes cuando generamos estrategias de atracción, estrategias de vínculo, estrategias de conexión y que hacen que la persona reaccione de una forma afectiva sin sentir que se le está vendiendo. O sea, decimos, véndele a la mente, más no a la gente. Y eso es todo, bueno, eso es todo un tema desde toda arista, porque tenemos que tomar en cuenta que las emociones tocan aspectos perceptivos, lo que decimos, los sensores o los sentidos que nosotros poseemos, como la vista, el olfato, el oído, el tacto,
el gusto, tenemos que tomar en cuenta la respuesta emocional a esos estímulos sensoriales y la decisión de compra. Y se los pongo con un ejemplo muy sencillo. Háganse una pregunta por un momento, ustedes que me están escuchando. ¿No es muy curioso o qué curioso que siempre que pasamos a la par de un restaurante de comidas rápidas, de estas grandes franquicias internacionales, las famosas tuberías de escape dan al exterior? Y qué curioso que cuando pasamos, ¿qué reacción nos genera? Claro, hambre, ganas de comer, curiosidad. Entonces, hagamos una pregunta también, ¿cómo cuando pasamos por centros comerciales, ahora hay reconocidas tiendas de reconocidas marcas internacionales que también utilizan aromas para llamar la atención del consumidor o de la consumidora? Y aromas que usted no asocia fácilmente, sino que los asocia directamente a un lugar en específico. Y eso se llama el famoso sistema límbico que procesa las emociones antes de que la mente intervenga. Es una experiencia de compra que libera ¿qué? La famosa dopamina. ¿Y la dopamina para qué sirve? Para poder asociar la marca con placer y reforzar futuras decisiones al pasar a la par de un lugar específico. Entonces, tomen nota y vean qué interesante que hasta las experiencias del marketing olfativo nos llevan a eso. Entonces, aspectos que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, vean los elementos que les muestro a continuación. La vista, el color, el diseño y el movimiento capta la atención en milisegundos. Volvemos al punto. ¿Por qué los colores cálidos son muy utilizados en los restaurantes de comida rápida? ¿Por qué los colores fríos son muy utilizados en las grandes corporaciones? Vean qué importante esto. El oído. El sonido evoca recuerdos y modula el estado de ánimo. ¿Por qué la música juega un papel importante? Por ejemplo, en las tiendas de abarrotes, en las tiendas de librería, en los famosos cines. Observen que incluso ahora la experiencia del cine también está buscando esto de la neurociencia, la experiencia 4K. Los que la han vivido recordarán cómo el 4K está haciendo de que las películas sean algo más que simplemente verlas, es sentir la sensación hasta el tema olfativo, cómo nos hace pensar que estamos dentro de una trama fílmica. Y vemos la parte olfativa, que el aroma activa la memoria emocional de forma directa e inmediata. Entonces, hagamos la pregunta, ¿por qué grandes empresas cuando apelan al consumo masivo utilizan sus aromas de referencia en importantes aglomeraciones públicas, en importantes paradas de transporte público? Y el tacto, que también la textura y el peso en producto, cómo influye en la percepción de calidad. Háganse la pregunta, ¿por qué las grandes compañías hoy de telefonía ponen al alcance del consumidor los aparatos inteligentes y por qué los permiten que los perciban para sentir eso? El peso, la textura, la experiencia, el producto, el enfoque. Y vean también que hoy en día tenemos que tomar en cuenta la calidad percibida. Hoy se ha comprobado que entre más alto el precio de un producto, el cerebro dice exclusividad, calidad. ¿Qué más dice el cerebro? Eh, detalle, delicadeza. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Por qué los perfumes de alta gama, los teléfonos de alta gama, los relojes de alta gama siguen gozando de ese tipo de prestigio? Porque hablamos que un precio alto genera ¿qué? Una mejor percepción de la calidad. Mientras que ya el precio bajo, entonces en el cerebro, ¿qué pasa? Dudas, desconfianza, ya me cuestiono si es cierto que el producto vale la pena. Entonces observen que hablamos de un mayor valor percibido y esto en neurociencia juega un papel muy importante porque también tenemos que tomar en cuenta que hay aspectos que son esenciales como el aprendizaje, la memoria, la percepción, que el objetivo fundamental es cómo entender al consumidor con el que hoy estamos tratando. Entonces, entendamos algo. El cerebro no registra la realidad objetiva, no registra. Interpreta y construye. Eso lo podemos creer. Las experiencias pasadas, los valores culturales, las emociones filtran cada nuevo estímulo, creando una percepción única e individual que las marcas pueden aprender a moldear. Entonces, sacamos la pregunta, ¿quién le dijo al chiquito, a la chiquita, al infante de 3 añitos, 4 añitos, 2 añitos, sin necesidad de aprender a leer o escribir, que 2 arcos dorados con un fondo rojo es comida? Vean, ese es el mejor ejemplo que podemos ver de aprendizaje, memoria y percepción. ¿Quién le dice a este infante que 2 arcos dorados con un fondo rojo es comida? ¿O quién le dice que esos 2 arcos dorados con un fondo rojo es una cajita feliz?
Y la cajita feliz es un incentivo que nace con ese objetivo. Es más, voy a darles un dato curioso para los que me escuchen. La caja feliz nace en Guatemala, gracias a una empresaria muy reconocida, que Dios goce, mis respetos a la familia, eh, de la señora que la planteó y se la planteó la franquicia McDonald's y que hoy en día es un referente de los restaurantes McDonald's a nivel internacional. Entonces observen también cómo el aprendizaje genera un comportamiento eh, afectivo positivo. Y en nuestros países tenemos nuestras referencias con solo escuchar un sonido, con solo ver un color, con solo percibir un aroma. Entonces también vean algo muy interesante, el cerebro que recuerda y percibe. Es una máquina tan misteriosa y tan difícil de predecir que procesa constantemente información a través de la experiencia y la repetición. Es la base de la familiaridad y la lealtad. Las marcas queridas viven en nuestra memoria. Preguntas muy interesantes. ¿Cómo podemos construir una excelente propuesta de valor en la neurociencia? Entonces, esas frases que hacen que el cerebro procese inmediatamente la información. Destapa la felicidad. Me encanta. Frases que comúnmente ustedes conocen. Podemos hablar. Eh, Tu estilo de vida. Entonces, miren qué interesante porque es una interpretación que se hace filtrada por los sentidos, la cultura y las experiencias. La repetición constante de un mensaje publicitario, se los digo abiertamente, crea cultura para reforzar la percepción de marca y para aumentar el recuerdo espontáneo. Y qué mejor que nuestros infantes cuando queremos reforzar ciertas cosas. Háganse la pregunta por qué una muñequita estilizada y de ciertas características ha sido el deleite de muchas generaciones y todavía se mantiene el producto y servicio. O hagámonos la pregunta por qué. Por ejemplo, un círculo de cuatro cuadrantes, dos azules y uno rojo, blanco, perdón, representa exclusividad en el mundo automotriz. Vean qué interesante, hasta eso nos hace llevar a pensar un montón de cosas, la melodía y el color. Entonces, ¿qué les decía? Que hoy la música y el color son dos de las herramientas más poderosas en la neurociencia. Hagamos la pregunta, ¿por qué ciertas tiendas de abarrotes utilizan música tan movida como la salsa, el merengue, el rock, el hip hop? O podemos hablar de movimientos bastante fuertes. ¿Y por qué ciertos negocios apelan a elementos como la música instrumental, la música romántica, o incluso podemos hablar de la música jazz? Y vean qué interesante que cada una tiene su enfoque particular. Si yo quiero que una persona me genere rápidas acciones de compra, ¿por qué apelo a la música que genera rapidez? ¿Y por qué si yo quiero que una persona pase la mayor parte de la planimetría? Porque apelo a música pausada, música que da relajación, da paz. Y sin contar los famosos difuminadores de aromas, que ahora hasta eso, tenemos que pensar que ahora las planimetrías de los negocios están utilizando los famosos aromatizantes. Entonces hablamos de las famosas máquinas de aromas y cómo eso genera también estados de sensación que me dan a mí una respuesta afectiva sobre el tema. Entonces, el estado de ánimo, el ritmo de compra y la percepción de valor de una marca. Entonces, en el caso de la música, un ritmo lento en tiendas de lujo, en restaurantes de lujo, prolonga la permanencia, aumenta el gasto medio. El ritmo rápido, tiendas de abarrotes, acelera el flujo, aumenta la rotación de clientes. Melodías familiares, activan recuerdos y generan sensaciones de confort y confianza. Entonces, colores como el rojo, urgencia, pasión, apetito, ideal para las ofertas, para la restauración. El azul, yo les decía, confianza, calma, tecnología, dominante en las corporaciones, en la parte tecnológica. Y el amarillo, por ejemplo, optimismo y atención. Entonces, la capta la mirada antes que ningún otro color y porque algunos negocios de comida apelan al amarillo o empresas que manejan la seguridad. También es interesante esto porque nos lleva también a entender colores que venden, música que convence. La mezcla de ambos conceptos está comprobada por los expertos en neurociencia. 90% de decisiones se toman por el color. De los juicios sobre productos se basan mucho en el color en los primeros 90 segundos. 38% hacen sus compras basados en la música ambiental adecuada en el contexto idóneo. 65% reconocimiento de marca. Mejoran el reconocimiento cuando el color es coherente y consistente con los productos o servicios que esto ofrece. Entonces, si nos vamos a hacer toda una apelación, pensemos por qué productos como los chocolates los ponen con colores muy refinados, hablando de lo que es la parte de las golosinas, los dulces, el chocolate, porque colores como el dorado, colores como el morado, cuando quiero apelar a ciertas cosas o a ciertas características, ¿verdad? De detalle, de verlo como algo premium. Y también
Pensemos en esta parte que sí creo mucho. Vean qué aspectos son importantes a la experiencia digital. El marketing aplicado a la experiencia digital. ¿Qué aspectos ganamos? Conexiones emocionales. Creamos mensajes que conectan con emociones, generan vínculos duraderos con la marca. Podemos hacer asociación. eh, Storytelling neurológico. Podemos hablar de narrativas para activar neuronas espejo y crear empatía con la audiencia objetivo. Yo siempre lo he dicho, un storytelling que utilice palabras claves que hable de superación, de retos o de elementos como el misterio, yo les garantizo asombrosos resultados. Y la parte, el equilibrio estratégico, el balance perfecto entre la innovación y la familiaridad para evitar el rechazo del cerebro reptiliano, que ya más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos una caja negra de emociones y de motivaciones. Los estímulos generan deseos y necesidades, búsqueda de recompensas. Las decisiones. Podemos hablar, por ejemplo, de la parte qué pasa cuando yo critico una campaña publicitaria que me afecta. Entonces eso es muy interesante verlo desde esa perspectiva. O qué pasa cuando yo critico algo que afecta mi bienestar, mis sensaciones o cómo reacciono. Y la parte del dinero como recompensa, cómo el dinero también me genera desde el punto de vista de una inversión, ese concepto que sea percibido como una persona inteligente, conocedora, una persona con experiencia que es capaz de dar recomendaciones. Y miren, estimada audiencia, que podemos hablar del poder de los famosos datos de la publicidad digital. Entonces, ¿qué se mide en publicidad digital? La medición biométrica. No se extrañe porque ahora los grandes negocios están apelando a los famosos escáneres y máquinas de análisis biométrico para medir que la frecuencia cardíaca, la actividad cerebral, la respuesta galvánica de la piel con respecto a ofertas y servicios. No se extrañen porque hoy, ahora que hablamos de automatización, en los grandes comercios y establecimientos de negocio, ahora ya hay cajas de autoservicio donde nos realizamos el proceso de pesaje de la mercadería y ahora hasta se nos mide la frecuencia con que compramos, las emociones del procesar un producto o servicio, el análisis en tiempo real. Hablamos de las campañas instantáneamente para maximizar el impacto emocional o la recuperación de los famosos carritos abandonados, que eso tiene que ver mucho con las páginas web. Toda la mayor parte de páginas web cuentan con el famoso carrito compras. ¿Qué pasa cuando una persona decide dar ese stop, ese alto, tal vez algo de lo que no se siente seguro o segura? Cuando estamos por primera vez gestionando una venta online, una compra online. Entonces, ¿cómo recuperar carritos abandonados mediante el uso del neuromarketing personalizado? ¿Qué incentivo le damos al consumidor o a la persona que nos está siguiendo? Y como les decía, las historias y los sentimientos son parte de lo que conecta del ser humano. Entonces, vean qué hermoso este detalle cuando estamos pensando en esta parte. El cerebro está programado para las historias. La narrativa activa más regiones cerebrales que los datos fríos, generando empatía, identificación y recuerdo. Las marcas que dominan el arte del storytelling no venden productos, venden experiencias y significados. Vean qué importante es esto, porque tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos como tal ¿programados para qué? Para escuchar esas cosas que nos conquistan, que nos emocionan, que nos llevan a dar apoyo a aquellos elementos que nos inspiran y que inspiran a las personas. La superación, el emprendedurismo, la parte de innovación, la parte de riesgo. Vean qué importante. Si ustedes ven el sentido común de los grandes empresarios, a qué llegan ellos? A una parte muy interesante, la necesidad, la superación, la innovación en un mercado bastante fuerte. Entonces, vean lo bonito de esto y analicen otro detalle que hoy quiero compartir con ustedes. El neuromarketing es para qué? Para construir historias. ¿Y las historias a qué nos llevan? A producir elementos como la oxitocina, que es la hormona de la empatía, la confianza social, sentimientos duraderos, anclar recuerdos de la marca en la memoria a largo plazo, la parte atención, conversación espontánea. Entonces, miren qué hermoso lo que podemos pensar y también
que el cerebro tiene dos hemisferios, y eso tenemos que entenderlo. Está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada uno tiene su particularidad, y eso es algo que la neurociencia toma nota, porque, por ejemplo, con la parte izquierda, que es la analítica y que se habla de la racional, el cerebro, por decirlo así, racional, el cerebro perceptivo, funciona con base al razonamiento, los datos numéricos, el lenguaje y análisis, las decisiones racionales, lo que genera un proceso de cognición del producto o servicio. Entonces, ¿en qué nos basamos? En la durabilidad de un producto, la garantía, su prestigio de mercado, su madurez de mercado, las experiencias de otros usuarios. Y en las redes sociales, eso es un cuidado que hay que tener para los que utilizan redes sociales. Cuidado con las referencias que se ganan ustedes de sus productos o servicios. Muy importante, saber mantener un excelente servicio y una excelente empatía con ese usuario digital y con los comentarios que ellos nos dan y saberlos manejar, porque eso va a depender de que sus productos sean exitosos en el mercado. Entonces, los comentarios y las referencias influyen mucho. Y en la parte derecha, que es la parte emocional y creativa, juega un papel importante ese cerebro límbico, que estamos hablando, los sentimientos, las emociones. Entonces, hablamos de la imaginación, de las imágenes y los símbolos, las intuiciones, las experiencias. Hablamos de las respuestas que nos da el consumidor, hablamos de ese concepto que me provoca la aceptación hacia ese producto o servicio y el aroma y el gusto, que era lo que les decía, que ahora también tenemos el famoso marketing olfativo, que lo que busca es hacer que la persona cree un recuerdo en la mente, transportarse en segundos a un momento, a un lugar específico y sentir esa sensación y esa percepción de por qué vale la pena su compra. Entonces, miren qué fuerte, porque tenemos que tomar en cuenta que es, si yo, por ejemplo, utilizo aromas como el pan, que semejan el pan, aumentan las ventas. Aromas como la vainilla que se utilizan en ciertos negocios prolongan la estancia. Es interesante, la vainilla es como muy terapéutica. Las degustaciones convierten indecisos también. El dar muestras de producto gratuito, eso lo hacen mucho las tiendas de barrotes. El gusto premium justifica el precio. Los cítricos evoca la frescura. Entonces el marketing olfativo, y está comprobado, puede aumentar hasta un 40% de tiempo en permanencia en tiendas. Y de acuerdo a lo que es la Universidad Rockefeller en Estados Unidos, ha detectado que también hasta para alimentación y restauración para restaurantes es increíble porque el primer bocado activa el circuito de tu recompensa cerebral, generando un deseo de querer más. Por eso siempre se recomienda, nunca en grandes porciones de productos, digamos, alimenticios, siempre una porción pequeñita para hacer que la persona tenga curiosidad de querer más. Por eso, también cuando vemos la parte de dulces, en los dulces se recomienda porciones pequeñas de los productos o servicios. Y también hablemos de los datos biométricos en tiempo real. Estamos hoy adaptados a que ahora estamos viviendo una etapa que es la inteligencia artificial y que esta la voy a mencionar un poquito, tal vez cortita, pero va de la mano con lo que estamos viviendo. Háganse las preguntas porque hoy, cuando tenemos las famosas pantallas planas o Smart TV, televisores inteligentes, aplicaciones de entretenimiento, nos varían las carátulas de las películas, las carátulas de las series de televisión, porque al día siguiente vemos una diferencia, por lo menos en una carátula de una serie de televisión, o nos dicen, porque viste tal serie, te recomendamos estas otras. Viva, qué interesante. Los algoritmos que personifican experiencias basándose en emociones detectadas mediante inteligencia artificial y también las campañas que modifican contenido, colores y mensajes. Ahora hablemos también de las campañas que han sido adaptativas a las culturas, costumbres de las regiones y países y la conversión para crear experiencias de marca única y repetible. Y hablemos también de cómo funciona el cerebro. Entonces, gracias a esto, tenemos que tomar en cuenta detalles interesantes. Las estrategias más efectivas. Ahora hablamos de herramientas como cuáles. El eye tracking, que es para analizar la mirada del consumidor. Por eso les decía, ya nuestros dispositivos tecnológicos saben hacer eso y analizan nuestras sensaciones y emociones. Los famosos encefalogramas, cómo medir las respuestas cerebrales y corporales de, el estímulo de marca en tiempo real, la neuroimagen, cómo identificar zonas cerebrales que se activan al percibir productos o mensajes publicitarios, y también el mapeo emocional, cada punto de contacto que yo utilizo para generar la emoción correcta en el momento adecuado, cómo captar esa atención de la persona. Y
También otro aspecto que quiero compartirles es que el cerebro humano no distingue entre lo que ve y lo que recuerda, entre lo que siente y lo que decide. Más bien el neuromarketing, ¿a qué nos enseña? A hablarle en su propio idioma. Entonces, se basa en conducta electroquímica, en sensaciones y emociones, en memoria y percepción, música y colores, historias y creatividad, aroma y gusto. Podemos hablar de que también hoy tenemos que tomar en cuenta que no solo tenemos que verlo como la parte de ventas, también hay que tener cuidado porque esto puede surgir en una de las preguntas que ustedes planteen. ¿Es ético el neuromarketing? Eso es muy importante. Hay leyes, hay decretos sobre ciertas cosas, por legislaciones, por países, sobre el uso ético de la neurociencia que no venga a afectar la parte emocional, conductual o incluso salud de las personas. Entonces, yo digo que el verdadero neuromarketing también radica en cómo utilizar estas herramientas con integridad ética y sensibilidad cultural y también tener una innovación responsable para crear experiencias memorables que respeten la dignidad humana. Pero les dejo esta pregunta. ¿Estamos verdaderamente preparados para un marketing que entiende, respeta y honra la complejidad del cerebro humano? Bueno, de ahí. Entonces, el futuro es neuro. Y aquí se los dejo. Empieza a pensar como tu cliente. Aplica principios de neuromarketing. El neuromarketing no podemos hablar que manipula, eso comprende procesos subconscientes y diseña respuestas más honestas, efectivas, humanas. La ética en el uso de estas es tan importante como su eficacia, eso sí lo voy a decir abiertamente. Y les dejo este cierre que también es una parte que tenemos que tomar en cuenta. El nuevo consumidor digital no se conquista solo con productos, sino con emociones memorables, respaldadas por datos inteligentes, entendiendo sus valores y aspiraciones para construir relaciones auténticas. Eso es lo que les digo. Para los que me quieran contactar y quieren conversar con un servidor también, y si tienen alguna inquietud, con mucho gusto acá les dejo mis datos básicos, mi correo electrónico que dice maxsecas@gmail.com para cualquier consulta. Y también en LinkedIn me pueden encontrar como Max Bedovni, Sequeira Cascante. eh, no, aquí voy a hacer una corrección. Ahora se las pongo. Max Sequeira, me pueden encontrar como Max Sequeira. Ahora, el LinkedIn Max Sequeira, como tal, Max Sequeira. Igual mi teléfono aquí está a la disponibilidad. Y no solo es un tema de gracias, sino que es un tema que hoy les digo a ustedes, qué placer compartir con ustedes y les dejo esta reflexión. En nosotros está visualizar la digitalización y la neurociencia como una carretera de oportunidades. Estimada audiencia, no solo muchas gracias, qué placer estar compartiendo con ustedes en este momento en las diferentes redes sociales y estamos anuentes al periodo de preguntas e inquietudes. Y en estos momentos estamos visualizando las diferentes preguntas que ustedes me están enviando. Entonces me doy cuenta por acá que ya hay ciertos aspectos por considerar, que le agradezco al doctor Ronald Contreras que me está ayudando mucho con este detalle. Entonces vean, por ejemplo, cosas que acá voy a ver. Le agradezco a Nicole Parameño. Muchas gracias por estar acá, Nicole. Le agradezco mucho detalle y es un honor tenerle. Usted me indica que a partir del gráfico me surge la pregunta si existen límites éticos en el uso del neuromarketing por parte de las empresas. Nicole, esta es una pregunta muy importante y se lo digo. Cada país va a tener su legislación publicitaria, tiene su legislación comercial y cada país tiene que respetar aspectos que son esenciales de la dignidad humana, incluso de la parte persona. Por eso, crear neurociencia, lo que es la publicidad de neurociencia, pasa por comités que la revisan estrictamente y que no vengan a alterar ciertos elementos que se establecen. Por eso se da mucho esta parte de las regulaciones, los cuidados que hay que tener, incluso cuando una campaña llama a ciertos elementos que pueden atentar contra hasta una cultura, contra un país. Por ejemplo, yo puedo hablar del caso Costa Rica. Nosotros tenemos un ente que se llama la Oficina de Censura y cada publicidad que pasa por acá, que pasa por ese ente que está elegido por el gobierno de la República y que tiene un representante en cada área, incluso un representante en la parte religiosa, que se encargan de analizar y ver con escalas de calificación si la publicidad que se utiliza respeta elementos que acá no se pueden tocar de forma muy delicada, como cuáles, voy a decir, la parte étnica, la parte racial, la parte política, la parte religiosa, la parte familia, la parte sociedad.
Entonces, cuando se pone a cotación una publicidad, hay que tener mucho cuidado. Incluso aquí hay hasta restricciones de hacer alusión a nivel de publicidad online y de neuromarketing de elementos como la parte marcas, que no se pueden demeritar marcas, sino aquí se acusa de un elemento llamado dumping y hay una ley que se llama el Código de Defensa Efectiva y Selectiva del Consumidor, que también hasta eso, hay regulaciones con el tema hasta de la publicidad engañosa. Emily Álvarez, le agradezco también su comentario. Me llama la atención cómo la emoción y el miedo a perder influyen tanto en el consumidor. Viera que, Emily, yo le voy a decir, el miedo sí se utiliza. De hecho, el miedo se utiliza, pero se utiliza de una manera muy en el tema de a favor de la publicidad de estas características. Entonces, apelando a acciones, y tal vez no lo haya mencionado, voy a mencionar, el miedo es un elemento que se utiliza mucho para apelar a las reacciones inmediatas. ¿Cómo lo podemos expresar? Cuando ponemos mensajes, edición limitada, oferta por tiempo limitado. Se agotan existencias en los próximos 15 minutos. Es muy interesante. Y don Diego Meléndez también y gracias por estar acá. Interesante cómo las emociones no solo influyen, sino que realmente impulsan las decisiones de compra. Sí, claro, impulsan y generan una reacción inmediata que ya esto está obviamente probado en la práctica. Esto viene desde el siglo XX. Yo les voy a decir, la neurociencia no es algo que sea nuevo. Esto viene desde el siglo XX y ya viene utilizado por los grandes países en Europa y hasta se utilizaba hasta para el tema de las campañas políticas. Entonces, esto genera hasta comportamientos que usted puede visualizar el comportamiento de masas. Con eso, yo siempre lo he dicho, hay que saber tener cuidado. La estimada Celeste Sánchez, muchas gracias por su comentario, porque se lo destaco. Me gusta mucho el enfoque en la importancia de las emociones en el marketing. Creo que muchas marcas o empresas no lo toman en cuenta y no lo logran, digamos, generar ese vínculo emocional con sus clientes. Por otro lado, conectar emocionalmente puede ser más efectivo que solo guiarse por la lógica o la publicidad blanda. Sí, viera que en esto pasa mucho, Celeste, que hoy en día hay un tema. No todo el mundo conoce esto. No es una crítica que estoy haciendo, para que lo aclaremos. No todo el mundo lo conoce, tal vez porque no han oído el tema, tal vez porque no se les ha dado la oportunidad de capacitarse, otros que lo oyen y lo ven todavía con recelo. Entonces, esto apenas se está generando todavía acá en América Latina, mucho en Centroamérica, todavía una tendencia de entender qué beneficios tengo con la neurociencia. Y yo lo digo, primero es sensibilizar a ese emprendedor, a esa emprendedora, a ese empresario pyme, a entender el fenómeno y el tema y dar la capacitación de vida qué tipo de aspectos se pueden aprovechar como gran oportunidad. Mónica Carpio, también la salud, con todo el aprecio. Me parece interesante cómo todo inicia de un estímulo y pasa por la emoción antes de llegar a la decisión, lo que demuestra que el consumidor no decide de forma tan racional. Es que, Mónica, yo le digo a usted, vea qué interesante, ¿cuántas veces usted no vio en la televisión en la comida estímulos? ¿Cuántas veces no este, por ejemplo, con el tema de una famosa muñeca llamada la Barbie, ese concepto de aspiración personal, dice uno, ¿verdad? Y sí, eso te hace ver aspectos muy interesantes desde el punto de vista de la reacción. Y la dama Estrella Rivas, que también la saludo, tengo la duda, ¿hasta qué punto debería el marketing utilizar las emociones y llegar a manipular la decisión del consumidor? Muy buena su pregunta, Estrella, y sí se la doy por válida porque esto es un tema que yo también en un inicio, cuando yo escuchaba de la neurociencia, yo me cuestionaba mucho sus detalles. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay muchas regulaciones sobre esto. No es solo decir yo lanzo un producto por, vuelvo a insistir, por lanzarlo o por tomar en cuenta ciertos elementos como la parte del consumo, sino también eh, hay regulaciones. Sí lo digo mismo abiertamente, hay regulaciones en todas las áreas, tomando en cuenta incluso los mensajes que se colocan. Por eso yo le voy a decir a usted algo. Vea una reconocida cadena de hamburguesas lo que le pasó en su momento y a lo que se expuso cuando le diseñaron un documental sobre el consumo de las comidas rápidas y las consecuencias a corto, mediano y largo plazo y que la empresa tuvo que reinventar su estrategia para poder utilizar ahora elementos como las ensaladas, elementos en el menú de niños como las frutas y que tuvo que poner ahora advertencias en al consumidor en sus productos, qué es lo que está ubicando. Entonces, también esto implica que se hace una cultura sobre lo que es la parte de la responsabilidad social. Y no solo esta empresa, hubieron otras que han tenido serios problemas sobre este tema. Ve ahora el tema del tabaco, que ha generado una gran conmoción y que muchos países han retomado una legislación sobre este tema y el cuidado que hay que tener con la salud. Chanyeol
PRK, mis saludos. Siento que es muy cierto que al final las emociones son las que más influyen cuando compramos. A veces uno piensa que decide por lógica, pero en realidad cosas como los colores, el ambiente o incluso los olores hacen que un producto te llame más la atención. Me parece interesante cómo el neuromarketing explica esto. Sí, de hecho, compañero, es bonito porque nos lleva a ese detalle, ¿verdad? A entender, por ejemplo, cómo incentivar el consumo, pero vuelvo a insistir, como lo decía la anterior colega Estrella, llevar a un consumo responsable, llevar a un consumo medido, porque yo sí creo en el consumo responsable, yo creo en el consumo medido, yo sé que todos tenemos que hacer ventas, no lo voy a negar, pero llevar a un consumo medido y responsable en donde el consumidor sienta que también te estás preocupando por él, porque ahora también influye mucho la parte sostenible. No nos engañemos, también el neuromarketing va de la mano con esto, lo sostenible y lo ético, y ahora ustedes escogen empresas es por sus prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad, que también eso es otro tema que nos lleva a eso. Y Calop Accesorios, que también aquí lo leo, cómo influyen los datos biométricos como el seguimiento ocular, la actividad cerebral y las respuestas fisiológicas en las estrategias de neuromarketing para comprender el comportamiento del consumidor y persuadirlo en la decisión de compra. Bueno, acá también aquí le respondo. Vea qué importante es esto, porque hoy en día, gracias a los datos biométricos, se me da toda una clasificación y hoy hay una especialidad que se llama la ciencia de los datos. Oiga, qué importante, la ciencia de datos, que el objetivo es clasificar, ordenar y entender y crear algoritmos en donde yo puedo personalizar ofertas, campañas publicitarias. Por eso no se extrañe, Calo, cuando le llega, por ejemplo, a elementos como el WhatsApp o el correo, ofertas específicas o en tus redes sociales como Facebook o Instagram, usted se encuentra que le llega mucho publicidad de alguna marca, algún producto, alguna tendencia, y tal vez usted ha estado revisando eso constantemente, entonces te lo ponen de diversas maneras para que usted se interese por el concepto. Entonces, ¿esto de qué me sirve? Para crear psicografías virtuales del consumidor que hoy tengo. Y esto es lo que nosotros llamamos también el buyer persona, la persona compradora. Eso es una técnica ahora que se utiliza mucho en el e-commerce para que tome nota. Igual a Ana Enríquez también le respondo esta otra pregunta. ¿Cómo influye el neuromarketing y la interpretación de los datos en el consumidor digital para diseñar estrategias más efectivas? Viera qué fuerte, porque, Dana, esa pregunta va de la mano con esta que acabo de responder. Ahora, la ciencia de datos, como le decía, es una especialidad que se vuelve con la inteligencia artificial y con el neuromarketing complemento para poder construir algorítmicamente fichas psicográficas del consumidor. Y por eso hágase la pregunta, por ejemplo, Dana, cuando usted va a una tienda de abarrotes, estas famosas tarjetitas que te dan de cliente frecuente, porque constantemente te mandan a tu correo electrónico, a tus redes sociales, mensajes como miércoles de campo, jueves de descuentos, fines de semana de fiesta. ¿Y por qué? Porque ya esto se almacena en las grandes bases de datos de los establecimientos comerciales y ya saben en qué momento llegas a un negocio, en qué momento no llegas, qué es lo que más compras, lo que menos compras, qué días no compras y por eso qué tipo de, ya las empresas planifican personalmente qué tipo de campaña a usted que pertenece a ese sector de la población, podemos diseñársela personalizada, específica y hasta concreta con respecto a ciertos productos que estén en descuento. De hecho, hoy hay otra técnica que se llama los beacons. La voy a compartir. Esta es un adicional. ¿Qué son los beacons? Son como una especie de frijolitos que ahora los negocios utilizan en las entradas de sus planimetrías. Son dispositivos que no se ven a simple vista y, por ejemplo, se conectan de forma inmediata tu dispositivo tecnológico, puede ser la tablet, la laptop o el smartphone, y que inmediatamente por medio de Bluetooth te llegan ofertas que pueden decir, estimada señorita Dana Enríquez, a partir de los próximos 15 minutos tenemos en 50% de descuento el maquillaje de la marca Maybelline para que aproveche. Y ahora eso se llama el famoso marketing de proximidad, para que tomen en cuenta este. Entonces, como les decía, no sé si tienen alguna otra pregunta o consulta, o el doctor Ronald ahí me indicará algún detalle con todo gusto. Muchas gracias a toda la comunidad que me está escuchando. Para cada uno de ustedes que son pertenecientes a la Escuela de Formación
pero también que son externos, no solo les digo muchas gracias, sino que qué placer compartir y poder haber llevado este testimonio hacia ustedes, que son empresarios estudiosos, profesionales, interesados por la neurociencia. Entonces, hoy les digo, no solo gracias, mis respetos a la hermosa comunidad latinoamericana, más allá, y que ustedes son la esencia del mercado, son la esencia de las empresas y son personas que hacen que las cosas sean únicas e irrepetibles. Y hoy les digo, no solo gracias, 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 sino que estamos para servirles. Y un honor poder compartir con todos ustedes y todas ustedes.